Qué gusto tenerlos de nueva cuenta en este su programa, La Otra Puerta. Bienvenida toda persona que desee cruzar el umbral para conocer los enigmas, los portentos y los misterios de nuestro México mágico. Bueno, pues hoy tenemos el gusto, el equipo de La Otra Puerta y un servidor, Gabriel Moreno, de llevar a ustedes un capítulo muy interesante que está muy vinculado al pensamiento mágico, sobrenatural, incluso oscuro, muy ligado a la magia negra. Y el tema es justamente magia negra en el Palacio de Cortés. Para ello necesitamos, a manera de introducción, expresarles cuál es el marco de esta historia desde una visión histórica. Y nuestro personaje central pues va a ser el conquistador, don Hernando Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, mejor conocido como Hernán Cortés. Él perteneció pues a una familia española, nació en 1485 en Medellín, España, y perteneció a una familia de cierto nivel que le permitió el estudiar leyes en la Universidad de Sevilla. Era un hombre que pues tenía mucha astucia, tenía carácter y sobre todo el empuje de muchos hombres de aquel tiempo que tenían que ver pues con las aventuras transoceánicas. Una vez que Colón pues llegó al continente americano, hubo una euforia para saber qué riquezas podrían ellos obtener del continente americano, el Nuevo Mundo, para saciar el apetito voraz de las mentes ambiciosas, de las familias de alcurnia de aquella Europa próspera, a costa de la conquista de las naciones sometidas en el continente americano. Y bueno, pues resulta que Hernán Cortés, una vez que estuvo ya en cierta posición de darle saciedad a su espíritu aventurero, decidió embarcarse al continente americano para formar parte de una expedición que tenía como finalidad el expandir el dominio en las tierras para la corona española. Una vez que se consumó pues la conquista y después de ciertos desacatos que este personaje cometió, de desobediencia, pues empezó a crear una reputación no muy buena para las autoridades ibéricas, de tal manera que él, sabiendo que estaba desacatando esas órdenes del rey, lo primero que hizo fue desafiarlo de una manera muy astuta, porque una vez que detectó que en el continente americano y particularmente en lo que era el imperio mexica o Tenochca, decidió él hundir sus navíos para dar el mensaje a sus compañeros, a sus marinos, a sus exploradores y conquistadores, que no había marcha atrás, que no había manera de poder regresar a Cuba o a las Antillas, y los marinos entendieron que o era con él o morir en manos de los nativos, que estaban un tanto resentidos y recelosos de cualquier intruso que llegara a estas tierras, salvo que fuera para ayudarles. Pero bueno, la historia de la conquista es otro episodio. Vamos a centrar todo en don Hernán Cortés, y para ello pues habré de mencionar que él se casó en Cuba con su primera esposa, que fue Catalina Suárez Marcaida, que era una mujer española. Se dice que era muy bella, pero no podía procrear con él, de tal manera que pues todos los frutos que dio su conquista le hicieron a Hernán Cortés un hombre muy envidiado, un hombre muy próspero, pero también se hizo de muchos enemigos. Primero por las desobediencias, por la rebeldía y por la osadía de no alinearse con los decretos reales, y sobre todo porque su insatisfacible ambición, su eterna hambre de tener poder y tener riqueza, le hicieron echar mano de su astucia de una manera ilimitada. De tal manera que con esta primera esposa, Catalina Suárez,
a quien casi no veía. Hay por ahí algunas referencias que explican que ella murió asesinada en manos de él. Tal y como lo pueden ver pues en las ilustraciones que les presentamos, pues hay episodios inquietantes, misteriosos y hasta la fecha no muy claros de si fue culpable o no. Lo cierto es que la sombra de ese supuesto asesinato lo persiguió hasta el final de sus días y le afectó de múltiples maneras, tanto moral como ética y políticamente. Así que, pues una vez que Catalina Suárez desapareció, él quedó literalmente pues como un viudo libre, y se dice que don Hernando Cortés era un hombre muy dado a las cuestiones de la pasión, de los amoríos. Su infidelidad era casi conocida por todo el mundo y no tenía muy buen prestigio moral justo por esa conducta. Bueno, pues una vez que él empezó a amasar esas fortunas, esas riquezas sustraídas de las naciones indígenas, que por cierto aparecen en su blasón, el blasón de su nombre, podemos apreciar que tiene incluso incorporadas 7 cabezas indígenas que representan los 7 señoríos o reinos que formaban parte del imperio a los que sometió, a excepción de los purépechas y mazatecas. Bueno, pues una vez que logró él tomar la decisión de contraer nupcias por segunda vez, esto para tener una posición que le permitiera ser considerado un hombre ejemplar, un hombre cabeza de familia, decidió regresar a Europa para buscar una segunda esposa. Y justamente fue Juana Zúñiga y Ramírez, con quien procreó 6 hijos, que era una española de buena familia, mucho más joven que él, y pues llegó a acuerdos políticos hasta que logró obtener la concesión para poder casarse con ella. Pero para esto ya había unos juicios que lo iban persiguiendo por el asesinato de su primera esposa. Estos juicios de referencia también fueron un persecutor que nunca dejó su alma ni su mente en paz. Lo cierto es que con su segunda esposa, una vez que el marqués del Valle de Oaxaca, ese fue pues el título de nobleza que le fue otorgado, que por cierto era una extensión muy grande, podemos decir que incluía los estados de México, el estado de Morelos, de Hidalgo, de Veracruz, de Puebla, de Veracruz. Prácticamente iban de las costas del Golfo de México a las costas del Pacífico. Era una gran extensión territorial la que le fue concedida a manera de encomienda. De tal manera que él hizo una enorme fortuna. Su ambición aún así le pedía que siguiera escalando las posiciones para tener más poder. Lo cierto es que con esta gran encomienda él logró amasar una gran fortuna, pero esa ambición siempre lo llevó a recorrer otros territorios, sobre todo con las aspiraciones de encontrar más tesoros en el norte de lo que hoy es la República Mexicana, y me refiero a la California, la Alta California, en cuya expedición él se incorporó y la dirigió como un capitán de gran fama para explorar y ver qué tipo de riquezas podría él seguir obteniendo para enriquecer a la colonia española y desde luego para satisfacer su voraz apetito. Mientras él se encontraba en estas expediciones, pues esta segunda esposa, Juana Zúñiga y Ramírez, se quedaba siempre en una posición muy incómoda, y justo hay por ahí alguna anécdota que refleja que cuando él, Hernán Cortés, y esta segunda esposa llegaron a Veracruz, esto bajo la supuesta instrucción del rey de que iba a sustituir a todos los altos mandos políticos para que él pudiera tomar el control de Nueva España y hacer lo que su voluntad le indicara. Una vez que llegó a Veracruz, él se dio cuenta que esas autoridades seguían de pie y estaban en contra de él por el antecedente del homicidio mencionado.
Así que tuvo que resguardarse en Veracruz, y no fue sino cuando intentó entrar a Nueva España, que le impidieron estos políticos enemigos, que decidió irse a Texcoco. Allá estuvo una temporada esperando que las aguas cobraran pues cierta calma para poder incorporarse a esos mandos de alto poder. Sin embargo, en lo que esto sucedía, él ideó que, dado que tenía en sus manos esa enorme encomienda territorial y llena de riquezas naturales, decidió en el estado de Morelos hoy el edificar un palacio en 1535 que tenía pues el aspecto de una fortaleza hecha básicamente de tezontle y piedra volcánica. Una fortaleza que, si se fijan ustedes en la ilustración, casi no tiene ventanas ni puertas en la parte inferior. En las almenas había ciertas posiciones, y salvo en una esquina, se edificó una torre de vigilancia que estaba diseñada a prueba de ataques de rebeliones indígenas. Es decir, era mucho el miedo que se tenía a estos movimientos de nativos, lo que obligaba a que la arquitectura fuera muy robusta, muy escasa de ornamentos, y básicamente diseñada para resistir cualquier ataque de cualquier manera de los nativos de esa región. Así que así surge el Palacio de Cortés, y dentro de él doña Juana de Zúñiga se encargaba de la administración de los grandes territorios y comenzó a amasar una gran fortuna ante la ausencia de su compañero. Siempre pugnaba ella porque él les dedicara tiempo tanto a sus 6 hijos como a ella, pero don Hernán Cortés siempre andaba intentando saciar ese voraz apetito y se desentendía mucho de esas obligaciones. Se dice incluso que doña Juana estaba perdidamente enamorada y apasionada de él, y que la lejanía de su compañero hacía en su mente que surgiera una obsesión implacable que le hacía pensar que siempre andaba en aventuras y que tarde que temprano él tendría que pagar el precio por ese mal comportamiento. Lo cierto es que pasaron los años, pasaron las décadas, y Hernán Cortés cada vez tenía más relegada a doña Juana. Doña Juana acudía a pedir sabio consejo de cuestiones o de personajes religiosos, quienes siempre le referían que pues no era asunto de Dios, sino que era un desafío en su conducta para comportarse como Dios manda, y que se escapaba su conducta al control moral que estos consideraban el adecuado para un dueño de una encomienda tan importante. Al ver doña Juana que Cortés no acataba ningún consejo ni ninguna instrucción, se dice que su propio temperamento, que era fuerte, de hecho ella dominaba y organizaba todas las labores de las encomiendas, y miren que, como les dije, era una extensión muy grande. Era muy buena administradora, y muchos le llamaban a ella la marquesa del Valle de Oaxaca, porque tenía el carácter, era una mujer bragada, una mujer inteligente y una mujer con una dignidad notable, que hacía que su temperamento la traicionara, hasta que en su mente surgió la posibilidad de echar mano de una moda que en la Europa de años atrás estaba boyante, que eran las creencias en la magia. Y la magia negra era la que se encargaba de atender los asuntos pasionales. Así que se dice que ella acudió a ciertas formas mágicas oscuras para poder someter a su esposo. No hace muchos años, pues en una investigación que se estuvo haciendo en esta construcción de aspecto fúnebre y muy robusta, fue encontrado un fetiche, un muñeco de madera que tenía un clavo de hierro atravesado en la cabeza de lado a lado. Este fetiche, que no era de gran tamaño, ¿no?, como lo pueden ver ustedes en esta ilustración en blanco y negro, era de madera,
pero todas las prendas que le habían confeccionado para darle una identidad, con el paso de los siglos se desintegró. Junto a este muñeco también se encontró un ajo completamente cubierto de un hilo metálico semejante a la plata, lo cual habla pues de un trabajo mágico que tenía como finalidad el hacer que la voluntad de la víctima se doblegara ante quien había mandado hacer o quien había realizado este trabajo mágico y oscuro. A un costado de este objeto extraño se encontró también una borla de pelo oscuro, que es probable que haya pertenecido al conquistador, aunque hasta donde se sabe no se han hecho investigaciones genéticas para ver si correspondía a una persona semejante o con características del conquistador Cortés. Y yo visité este palacio no hace mucho, y recuerdo que también había un murciélago crucificado, un pequeño animal con una expresión pues terrible, de dolor seguramente, que se había conservado muy bien. Lo cierto es que en las fotografías iniciales ya no aparece este animal. Lo cierto es que este tipo de trabajos estaba destinado a someter a toda costa con poder oscuro a don Hernando Cortés. Esto es solo una teoría, pero es lo que se ha mencionado. Lo cierto es que Hernán Cortés, una vez que intentó regresar a España con la intención de poder reivindicarse como marqués del Valle de Oaxaca y como pues cabeza de un linaje que inició con la conquista, ante la oposición de muchos políticos por su baja ralea en cuanto a su sinceridad, en cuanto a los compromisos que él traicionaba una y otra vez, decidieron cerrarle las puertas, y poco a poco estos enemigos comenzaron a acercarlo, lo atacaban, hasta que él, una vez que estuvo en España, intentó regresar a reclamar sus propiedades, fue saboteado una y otra vez. Hay quienes suponen que prácticamente esta mala suerte fue propiciada por ese trabajo mágico oscuro ejecutado muy probablemente por esta segunda esposa, Juana Zúñiga. Al final de la vida de Hernán Cortés estaba prácticamente en la ruina, estaba enfermo de sífilis y estaba dentro de una depresión notable. Él intentó una y otra vez llegar al rey para solicitarle su venia para poder rescatar su patrimonio, asunto que sistemáticamente le fue negada una y otra vez, hasta que finalmente en 1543 en Castilleja de la Cuesta, España, Hernán Cortés muere persiguiendo la carroza del rey, suplicándole que le permitiera regresar a Nueva España, y muere en la calle suplicando, humillado y en la miseria, de tal forma que muchos suponen que su triste final, y dramático además, fue propiciado por este trabajo de magia negra. Algunos especialistas han comentado que las características de estos objetos encontrados en lo que es pues el Museo Regional de los Pueblos del Estado de Morelos no es otra cosa sino una reminiscencia del poder que en las naciones árabes habían desarrollado las brujas para tratar los asuntos pasionales, y que llegaron hasta esta región española, hasta Soria, del Mediterráneo hasta Soria, de tal manera que ese tipo de artilugios cumplieron su trabajo, si es que esa fuera la verdad. Así que si ustedes visitan este nuevo museo, que es un lugar muy adecuado, muy bien diseñado museográficamente, les recomiendo que pongan atención, porque también se dice que siglos después había cámaras de tortura donde eran martirizados muchos esclavos, y se dice que los ecos del dolor que fueron grabados dentro del interior de las cámaras de tortura o en las celdas de castigo siguen hasta la fecha
emanando sus ecos tenebrosos y siniestros de tan profundo dolor y atroces injusticias que aquellos desgraciados y desvalidos que fueron víctimas de las autoridades de esa encomienda y de episodios históricos posteriores se siguen manifestando. Así que, si van a este Museo Regional de los pueblos del estado de Morelos, no olviden poner atención. Tal vez alguno de estos ecos puedan llegar a ustedes para lanzar una oración, para pedir la paz de aquellas almas atrapadas en este misterioso palacio llamado el Palacio de Cortés. Bueno, pues esperemos que les haya gustado este episodio. Visiten ese lugar en la ciudad de Cuernavaca y no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y aprovecho la ocasión para saludar a nuestros amigos que nos han hecho favor de apoyar, obsequiándonos literatura, experiencias, y para ello menciono a Tomás Donallí del estado de Veracruz. Les mandamos un sincero saludo. También a Elena Tapia de Mérida, a Dolores Martínez Sánchez, también de acá de la zona de Santo Tomás Ajusco, a Anita Dobleguer, que también ha sido muy entusiasta y que nos ha mandado varios testimonios de lo que ella ha experimentado en Tepozotlán, Estado de México, a Cruz Iturralde, también del estado de Guanajuato, que también ya nos mandó material acerca de la tumba de La Llorona, que va a ser un programa futuro para ustedes, y a Emiliano Sánchez Bogamil, que también ha hecho pues un envío mandando información acerca de las leyendas de las minas de San Luis Potosí. Así que bueno, esperemos que les haya gustado este episodio y no olviden visitar el Palacio de Cortés y afinar los oídos para escuchar los sonidos del pasado. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta entonces.